Vamos con el periodista Carlos Álvarez, analista político, corresponsal del Semanario Z. Usted lo encuentra en redes sociales como @CarlosAlvarezMX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Pues ya sabes, con algunos temas de seguridad realmente preocupantes, pero pues es algo que, digo, no es consuelo de tontos, pero pues está desbordado todo esto a nivel nacional, no solamente acá en Baja California. Carlos, te quiero comentar también que la semana pasada platicamos con el presidente del clúster médico de Baja California y pues le decía que lamentaba la decisión del gobierno mexicano de contratar a médicos extranjeros, pero ¿tú cómo ves este tema? ¿Qué te parece y desde qué perspectiva crees que hay que analizarlo? Bueno, mira, gracias por la oportunidad, como siempre. Me gustaría empezar diciendo que también me encantaría que el presidente López Obrador, en lugar de defender la vida de los delincuentes, que matan ya sin tentarse el corazón a niños, que patean cuerpos de policías después de emboscarlos, y todas estas personas que ya perdieron el raciocinio, que ya son malévolas. Me gustaría que defendiera a los profesionistas mexicanos en lugar de esas personas. La vida de los profesionistas mexicanos, que esos mismos delincuentes pues los extorsionan después de que reciben su salario o sus bonos, y muchos médicos mexicanos han muerto asesinados por los delincuentes por no acceder a dar su salario, a su patrimonio, ¿no? Entonces, yo no veo mal que el gobierno mexicano quiera ayudar a los cubanos, a los hermanos cubanos. Los hermanos cubanos están en una situación de vulnerabilidad porque hay una dictadura en este país desde hace 70 años. Entonces, si el gobierno mexicano quiere regalarle el dinero a los cubanos por un motivo humanitario, pues que se lo dé, de verdad que se lo dé. Claro que ese dinero, la mayor parte, yo creo que un 80% se lo va a quedar los dictadores, ¿no? La cúpula dictatorial, empezando por Raúl Castro, que sigue vivo, al cual el presidente López Obrador le va a rendir tributo hace unas semanas, y pues con todos los demás, siguiendo por el títere de Miguel Díaz-Canel, que es el actual presidente, que no es más que un títere. Yo esto lo digo de forma personal. Y bueno, cada médico cubano, si hacemos el comparativo de cuando vinieron a ayudar contra la crisis contra la COVID, o la pandemia de la COVID, cada médico cubano le costó al país 140,000 pesos aproximadamente, ¿sí? Si esto lo multiplicamos por 500, son 3.5 millones de dólares, o sea, 70 millones de pesos. Y está bien que te insisto que se le dé este dinero porque le ayudaría mucho al pueblo cubano. El problema es que estos médicos vienen a México, no gastan nada, porque vienen en aviones militares mexicanos, llegan a México, los hospedan en lugares en los que no pagan, insisto, ni renta, ni alimentación, porque se la pasan casi todo el día, casi como esclavos en los hospitales, porque además las familias de estos médicos no vienen con ellos, se quedan muchos meses en México, pero sus familias se quedan en Cuba, pues secuestrados prácticamente, para que ellos no se vayan a fugar, ¿no? A querer quedarse en México o irse a otros países, porque así es la dictadura cubana. Entonces, este dinero, los 3.5 millones de dólares, se va directamente a la dictadura y pues lo utilizan para pues mantener la represión. Y yo nada más te quiero dar un dato. Acaba de pasar este fin de semana, según lo reportaron medios internacionales, el Parlamento de Cuba dictó un nuevo código penal que castiga la subversión, o sea, la gente que se manifiesta. Acuérdate que hace un año miles de manifestantes se salieron a las calles en Cuba, porque ya faltaba el alimento, las condiciones básicas de vida, y pues te agarran y los meten a la cárcel. O sea, ya no es de que van a dialogar, nada, a la cárcel, sino que siguen en la cárcel muchos de ellos, y muchos están desaparecidos. Pues ya sabemos qué fin les puede
liberar, ¿no?, a estas pobres personas. Y bueno, en México, para regresar a México, después de que estas asociaciones mexicanas, federaciones mexicanas, dijeron que por qué no contrataban a los mexicanos, pues en México nada más y nada menos hay 50,000 aproximadamente, 50,000 médicos mexicanos que no tienen trabajo, David. Entonces sí es incorrecto que se traiga a estos médicos cubanos, porque además, como repito, es una especie de esclavitud moderna, no les queda opción a ellos más que venir, porque los obliga el gobierno de Cuba. Pero también hay una cuestión que tengo que darle la razón al observador, y ese es mi punto final de mi comentario, que muchos médicos, igual que otras profesiones en México, como los abogados, como los taxistas, como quien usted piense, están abusando también. Están abusando. ¿Tú sabías, David, que México es el país número 1 del mundo en el que un pediatra, por ejemplo, te exige, luego de que vas a tener un hijo, te exige que casi le hagas que no nazca por parto natural, que nazca por cesárea? Entonces, lo primero que te dicen, aunque el niño venga bien, ellos te inventan que el niño tiene enredado, etcétera. Entonces te exigen eso para que gastes más, porque pues, es un ingreso más para ellos. Pero también hay que decir que muchos de estos médicos no tienen vocación ya, que no tienen vocación de servicio y que no se quieren ir a las comunidades marginadas porque quieren estar en las zonas urbanas, por la comodidad que significa y también porque hay mayor seguridad, entre comillas. Pero también tenemos que regresar al punto de que qué siente un padre de familia después de invertir muchísimo dinero y muchísimos años de sacrificio para que un médico se forme, porque tiene que no nada más en la carrera, sino son las especialidades, y después de ver todo ese sacrificio, dinero, de su patrimonio, y ver que de repente su hijo está desempleado y que llega un extranjero, y no es por ser puede encontrar a los extranjeros, pero sí ver que otra persona llega y ocupa el lugar de tu hijo. Claro. Esto es lo que quería comentar, David. Muchas gracias, Carlos. Creo que todas las perspectivas que planteas son temazos. Aquí platicamos alguna vez con algún activista que nos platicaba acerca de ese problema que también se traduce en violencia. O sea, es este asunto de que casi te obligan obligan a una mujer a tener un hijo por cesárea simplemente porque es negocio. Entonces, desde ahí, claro, por supuesto, la otra parte que dices también de los que no tienen vocación, claro, también es real. Y también hay una gran cantidad de médicos subempleados o desempleados que, por ejemplo, aquí nos contaban, muchos pues trabajan, los obligan en una farmacia a dar 30 consultas diarias, pero con el sueldo que tienen salen y se tienen que ir de Ubers. O sea, es muy complejo y creo que tú lo acabas de exponer muy bien. Bueno, eso es un tema importantísimo lo que acabas de decir, que no lo toqué yo, que es la subcontratación, es decir, que esos médicos en consultorios privados, que vamos a decirle similares, para no decir marcas, pues están siendo también esclavizados, porque pues no tienen ni los instrumentos médicos, no tienen las condiciones, y muchos de ellos, ya para finalizar, solo se lesionaron con COVID, porque pues no tenían ni para el cubrebocas, y el cubrebocas lo tenían que poner ellos. Así de sencillo. Así de sencillo, tal cual. Gracias, Carlos. Un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Buenos días. Un abrazo, David. Hasta luego. Gracias. Es el periodista Carlos Álvarez con su comentario de cada lunes. Él es corresponsal del Semanario Z, analista político que usted encuentra en redes sociales como @CarlosAlvarezMX.